Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder en esta oportunidad abordar este importante tema que lleva por título muerte espiritual. Y por supuesto lo abordaremos en el nombre poderoso de Jesús, quien en Mateo 18, verso 11, declaró estas palabras que son verdaderamente una gran revelación. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es interesante que estas palabras, algunos las han leído muy rápidamente, no dándose cuenta que eso que se había perdido, que Jesús menciona, está también haciendo conexión con lo que ocurrió en el huerto, cuando Adán, a quien se le llama el primer Adán de alguna manera, porque a Jesús se le llama el postrer Adán, el primer Adán echa a perder lo que Dios le había confiado al hombre. Y ocurre, mis amados hermanos, que el Señor Jesús declara que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, esa perdición de la que habla el Señor Jesús es precisamente como el título de este mensaje declara, y es una muerte espiritual. Lo interesante es que cuando vemos a Adán y a Eva, ellos seguían caminando, seguían operando humanamente. Sin embargo, ellos espiritualmente estaban desconectados de Dios. Y eso es precisamente la muerte espiritual, el hecho de desconectarse del Dios Todopoderoso. Ahora, cuando revisamos en las Escrituras encontramos cosas como la que dice en Mateo 8:21, donde declara que otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto nos deja ver que cuando Jesús detiene a este hombre es porque quería llegar a una zona donde quizás habían gente que tenían vínculos familiares con él, pero que espiritualmente estaban muertos, porque el Señor a él no le permite ir a despedirse, y todavía teniendo una condición fuerte, y es que su padre había muerto. Porque él le dice: permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús está hablando que este hombre había sido salvado de una generación o de un grupo de gente o de un linaje que Dios los había visualizado que estaban muertos realmente. Y cuando él quiere ir allá, como para dejar todo listo, le impide el Señor y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que nos deja ver que había una condición negativa en esa familia, pero este hombre estaba siendo salvado. De hecho, la Biblia dice que era otro de sus discípulos. Entonces, él ya estaba encaminado hacia la salvación, pero estaba queriendo, por asuntos familiares, ir a su familia, ir específicamente, y Jesús le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Me impacta fuertemente siempre este pasaje, porque cuando revisamos lo que ocurre con Eliseo y Elías, resulta que a Eliseo se le permite ir a despedirse de su familia. Incluso hace una forma como de banquete, de despedida, pero él se le permite porque se sabía que podía ir y regresar. Pero a este se le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque si él iba a esa zona, a ese grupo de gente que ya estaba en la muerte espiritual, este hombre no hubiese regresado a Cristo. Por eso lo detiene el Señor, y vemos que a Eliseo no le detienen. Ahora, lo impresionante es que mucha gente en este tiempo podría estar incluso con una gran apariencia de éxito, tal vez muy perfumados, comer de lo mejor de la tierra, quizás hasta viajar constantemente, pero ser unos muertos espirituales, porque no se han dejado restaurar por Jesucristo, el segundo Adán, el que vino a reparar lo que el primero dañó de alguna manera. Claro, o más bien abrir las puertas para que el enemigo lo dañara. El asunto, amados hermanos, es que hay muerte espiritual, sin embargo, también hay vida espiritual por medio de Cristo Jesús. Pero hay gente que puede tener la mejor perfumería, oler rico naturalmente, puede ser considerada exitosa delante de los hombres, pero delante de Dios ser muertos espirituales. Y eso es bien delicado, amados, porque la muerte espiritual tiene que ver con lo eterno. Y
precisamente de condenación. Ahora, hay personas que incluso no pueden fundamentarse en el evangelio, no pueden congregarse en una casa de oración, no por causa del pastor, no por los hermanos, no por la doctrina, sino porque ellos son muertos espiritualmente hablando y necesitan ser resucitados por Dios, pero no permiten que Dios trabaje en ellos porque siguen queriendo abrazar aquello o no renunciar a aquello que les está trayendo a la muerte espiritual. Precisamente a este hombre que leímos hace un momentito, le evitan que vaya a su familia y le dicen, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero le dicen antes, sígueme. Entonces le impiden que vaya al lugar donde se va a estancar y va a caer en la misma situación que su familia. Pero hay gente que está espiritualmente hablando, está muerta, porque abrazan lo negativo, abrazan la maldad, abrazan el pecado. De hecho, aman las tinieblas, y eso lo dice la Biblia en el capítulo 3 del libro de Juan, que aman más las tinieblas que la luz. Ahora, es bien interesante que hay gente que ha buscado, amados hermanos, ha buscado brujos, ha blasfemado contra Dios, que ha derramado sangre inocente, que han apostatado de la fe, han hecho cosas bien negativas en contra de Dios, en contra de la fe, en contra de sus propias almas, y están muertos espiritualmente, pero hay una esperanza todavía, y es que en la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza, en el sentido físico, mientras están sus cuerpos vivos, todavía hay esperanza, porque en el sentido espiritual están muertos. O sea, Dios puede resucitarles el espíritu, puede resucitarles el interior, puede resucitarles esa situación interna que está en un estado de mortandad, aunque podrían decir algunos ya no hay esperanza, pero la Biblia dice mientras hay vida hay esperanza, porque hay una muerte espiritual, pero hay alguien que resucita a los muertos y su nombre es Cristo Jesús el Señor. Ahora, hay gente que le ocurre como los judíos que andaban en el desierto, que Dios les proveía, pero ellos no lograron llegar a la tierra prometida. El pueblo judío, Dios los saca de Egipto, van caminando hacia la tierra prometida y en el trayecto ellos miran la provisión de Dios a discreción. De todas maneras miran la provisión de Dios con maná, con columna de fuego, con columna de humo para cubrirles del sol, y cuando había frío les levantaba una columna de fuego. Dios mismo caminando con ellos, proveyéndoles, guardándoles, pero esa generación no entró en la tierra prometida, y eso está en 1 Corintios 10 del 1 al 5, y es porque había un estado de mortandad en ellos, porque no querían apegarse al Dios eterno, es decir, agarrar su vida y decirle, aquí está mi vida, te la entrego, haz con ella lo que tú quieras. Ok, dice ahí en 1 Corintios 10 del 1 al 5, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Atención a esto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y oigan qué interesante esto, porque sigue diciendo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero atención a lo siguiente. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Gente que quedó postrada ahí porque Dios no se agrada de ellos, porque nunca quisieron ser trasladados de las tinieblas a la luz. Hoy en día ocurre lo mismo con mucha gente que no quiere ser trasladada por Dios de las tinieblas a la luz. Y la podemos ver en los noticieros, hacen desastres, pero otros también en un estado calmado, donde están ellos así como de bajo perfil, donde no hacen desastres, pero su vida es un desastre. Si se mueren, se pueden perder. Ahora, interesante que incluso en ese capítulo sigue diciendo lo que a continuación leo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos, o los fines de los siglos, dice textualmente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces puede haber una caída, amados hermanos, de la gracia. Puede haber una caída de estar bien con Dios. Y eso es muerte espiritual.
Ahora, qué tremendo es que ese pasaje de Corintios 10 habla de gente que Dios la saca de Egipto, como quizás Dios te sacó a ti del mundo. Pero si tú en este trayecto de Egipto o del mundo hacia la salvación eterna por Cristo Jesús, ahí en el cielo, si tú no te dejas moldear por Dios, y si tú sigues practicando cosas de las tinieblas, si tú sigues ahí abrazando a los muertos y no dejas que los muertos entierren a sus muertos, sino que tú vas con ellos y entierras a los muertos también como si tú fueras un muerto, resulta que te vas a perder. Tú tienes que dejar que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sigue a Jesucristo. Ahí es donde está la salvación. Ahora, de esta lista que acabo de leer de Corintios 10, ¿qué cosas están queriendo envolverte? ¿Qué cosas están queriendo hacerte morir espiritualmente? Préstale mucha atención porque son realmente amenazas contra tu eternidad, contra tu salvación. Ahora, en Deuteronomio 30:19 aparece una declaratoria del Dios vivo que tienes que prestarle mucha atención. Abre tus oídos a esto. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, esta es una frase de Dios, pero realmente de misericordia. Son palabras de Dios llenas de piedad, porque aunque hay almas que están caminando todavía por esta tierra, están arriesgando su eternidad para con Dios, están todavía eligiendo la maldición, eligiendo la muerte, pero Dios nos dice aquí, atención a esto, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, amados hermanos, que la decisión Dios la respeta, pero Él invita a que se decida conforme a lo que es bueno y no conforme a lo malo. El hombre constantemente está eligiendo lo negativo. Ahora, qué interesante, amados hermanos, es que Dios está viendo que el hombre está teniendo como una tendencia hacia lo malo y no hacia lo bueno. Y eso, amados, es triste. Es realmente triste. Ahora, hay almas sanadas por Dios. Almas que también, aunque han sido sanadas por Dios, hay otro grupo de almas que están enfermas porque no se dejan tratar por Dios. Y aclaro, hay muchas almas sanadas por Dios. Mi alma es un alma sanada por Dios, pero hay otras que no se dejan sanar por Dios. Hay almas enfermas que usted y yo tenemos que ir incluso por ellas para que Dios las sane, porque no tienen la capacidad de venir a Cristo. Y eso es el trabajo también de los que estamos ya restaurados por Dios, como aquellos que no podían acercar a un enfermo a Jesucristo y vinieron y abrieron el techo y cuando lo abrieron y ahí hicieron que el enfermo se acercara a Jesús, y Jesucristo, al ver la fe que había en los amigos de ese enfermo, lo sana, hace la obra, y a veces a nosotros nos tocará también a algunos que están postrados espiritualmente hablando en el sentido figurado y quizás hasta en otros casos en el sentido literal, llevarlos a Jesucristo para que sean sanados. Ok, ahora hay almas también muertas y sus cuerpos pasean la tierra, pero ya están incluso condenados. Gente que una de las formas de identificar eso es que realmente no quieren nada con Dios y se les logra ver que su corazón está cerrado a la palabra. Les ofende incluso que se hable de Dios, les ofende, les repugna escuchar que alguien habla de Dios, y como no pueden atacar a Dios, atacan al vocero de Dios, y eso está ocurriendo incluso en áreas de esta tierra donde llegan los reportes. Cuando digo esta tierra me refiero al mundo, pero a estas zonas de Latinoamérica nos llegan los reportes de cómo hay persecución en contra de cristianos. Son gente que incluso son personas que solo Dios espera que sus cuerpos dejen de funcionar y los traslada al infierno a muchos de ellos, porque son vasos de deshonra, que sus corazones realmente están para ser están condenados, no quieren nada con Dios definitivamente, incluso blasfeman contra Dios desde sus corazones, con sus bocas, incluso hacen lo que la Biblia le llama la persecución, y Dios permite que operen para probar a los que han de ser salvos, para probarlos. Por supuesto, Dios utiliza eso también para ver quiénes realmente están determinados por Dios. Ok, en Jueces 16:20 aparece un texto que a mí me impacta poderosamente, y es respecto a Sansón. Sansón ha sido utilizado en muchas ocasiones como un gran ejemplo de cómo hay consecuencias del pecado.
cómo hay consecuencias de jugar con el pecado. Pero a mí me impacta en particular el verso 20 del capítulo 16, porque dice ahí la escritura, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón en ese punto era un muerto andante, porque ya no contaba con la vida, no contaba con el Eterno. Y él creía que se iba a escapar como las otras veces, pero la Biblia dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es decir, amados hermanos, que estaba en una condición de engaño. Como él miraba que tenía quizás prestigio, le respetaban, hacía, deshacía, iba y venía, pues eso él lo medía como que estaba bien y pensaba que una vez más Dios lo iba a respaldar, pero dice la Biblia, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Era muerto espiritual. Por supuesto, vemos cómo Dios lo resucita más adelante, pero lo deja que sea avergonzado, que sea flagelado, que sea burlado, que sea esclavizado. El proceso de Sansón fue terrible porque él creía que podía jugar con el pecado y cayó en una mortandad terrible que si Dios no mete la mano por él, incluso fuese parte de como Goliat, como Saúl, como Balaán, como aquellos que en la Biblia se registran muy pocas posibilidades de que hayan sido salvos, pero al final Dios le resucita, pero él clama en medio de su ceguera porque habían hecho con sus ojos un desastre, en medio de cómo lo tenían, él clama a Dios, así como tú puedes clamar a Dios si estás alejado o alejada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te puede resucitar, te puede restaurar, pero no te arriesgues mucho, porque Sansón es un caso realmente quizás como una excepción, porque en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que realmente Dios los cortó. Te puedo mencionar a varios, los hijos de Elí, Dios los corta. Te puedo mencionar a Balaán, que pasó de ser un profeta a ser un adivino o ya prácticamente un brujo. Y así puedes encontrar muchos personajes en la Biblia, y no solo en la Biblia, sino en el día a día, que solamente se ven frutos negativos, es decir, que están para perdición porque sus corazones están cerrados para con Dios. Ok, la Biblia habla incluso de muertos andantes. Y en Hechos 8 tú puedes encontrar a un hombre llamado Simón que dice que, te lo leo del verso 17 en adelante, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El siervo estaba discerniendo cómo había un estado de mortandad en Simón por querer comprar el don de Dios con dinero. Tú no puedes comprarle a Dios nada con dinero, absolutamente nada. Las ofrendas, primicias, diezmos, aportaciones que tú des tienen que ser por gratitud, porque tú amas el movimiento de Dios, quieres que prospere el movimiento de Dios, quieres que siga caminando el movimiento de Dios, pero no porque tú puedas comprarle algo a Dios, si de Dios es la tierra y su plenitud. Y dirá alguno, bueno, pero Dios con el sudor de mi frente me gano mi dinero. Sí, pero ¿quién te dio la frente? ¿Quién te dio el sudor? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te pensó para que tú existieses? El Dios eterno, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ok, cuando vemos esto, nos damos cuenta que había un pecado grave que cometió Simón, y es querer comprar el don de Dios con dinero. Y el único recurso efectivo en ese punto es, amados hermanos, es arrepentirse, humillarse delante de Dios. Cuando a Dios se le ha ofendido, no hay otro recurso más que humillarse. Pero hay muertos espirituales que en lugar de humillarse delante de Dios se endurecen. Yo los veo como grandes errores que cometen, porque en lugar de ir a Dios, lo que hacen es como si Dios necesitase de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios somos nada, somos nada. Ahora, cuando revisamos, nos podemos dar cuenta, por ejemplo,
que hay palabras en la Biblia, como las de Mateo 7, 22 al 23, que nos deben de despertar. Porque dice aquí en este pasaje, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa era gente que estaba muerta espiritualmente, pero ellos operaban, porque dice la Biblia que echaron fuera demonios, dice que en el nombre del Señor hicieron muchos milagros, pero dice que el Señor les declarará en aquel momento que no les conoció, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es delicado, hermanos, porque pensar que estamos bien, porque vemos cómo Dios respalda su palabra, porque vemos cómo la gente recibe cuando oramos por ellos, pero porque ellos tienen fe. A veces creemos que esos son los certificados de que estamos bien, pero no. Lo que nos va a certificar es poder escuchar la voz del Espíritu Santo, poder estar atentos a su llamado, poder saber que Él nos sigue redarguyendo para apartarnos de la maldad, que Él esté separando de nuestra vida toda cosa negativa, que Él siga aconsejándonos y librándonos del mal, redarguyéndonos para que no vayamos al pecado. Esa es una señal de vida. Pero si tú crees que porque oraste por un enfermo y Dios lo sana, por la fe de aquel hombre, por respaldar la palabra del mismo Dios eterno, y tú pusiste tus manos y crees que por eso ya está certificado o certificada, porque tú ves que Dios te respalda y quizás no es ni a ti, sino el propósito que está en ti. Quizás tú ya te fuiste a fallarle a Dios como Balaán, que Balaán tenía un llamado de Dios, pero de alguna manera se desvía y termina como un adivino. Pero aquí me impacta Mateo 7, 22 al 23, gente que Jesús está profetizando que le va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, gente muerta espiritualmente, pero ellos se sentían exitosos porque dice que echaron fuera demonios, que en el nombre de Jesús hicieron muchos milagros. Pero amado, ¿cómo estaban ellos? Porque no es las operaciones de Dios, sino cómo tú operas para con Dios. Si te entregas a Dios, si eres sensible a Dios, si cuando Dios pone delante de ti la vida y la muerte, eliges la vida. Si cuando Dios pone la bendición y la maldición, eliges la bendición. Pero si estás eligiendo para el otro lado, entonces no estés esperando que se te considere que estás vivo cuando realmente lo que estás es muerto o muerta. Terrible. Ahora, cuando revisamos en las Escrituras en Apocalipsis encontramos un texto también alarmante. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice, atención, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amados, eso es triste, peligroso, eso es realmente alarmante. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuánta gente tiene nombre de que vive? ¿Cuánta gente tiene nombre de reverendo? ¿Cuánta gente tiene nombre de tremendo siervo, de tremenda sierva? Yo he visto que algunos les llaman de una manera bien pomposa. Yo he visto que algunas las tratan de etiquetar con unas cuestiones bien exageradas, cuando realmente uno que les conoce los frutos, que uno que les conoce los procederes, uno que les conoce más de cerca, se da cuenta que aquella gente que les está poniendo títulos se está equivocando porque no conocen realmente la vida de aquellas personas. Y por eso Jesús nos dijo, por su fruto los conoceréis. Esa es una cuestión que está ahí en la Biblia, que podemos conocer por los frutos. Y nosotros hemos visto frutos en mucha gente que son frutos de maldad, pero otros que sin conocerle profundamente dicen, no, es una sierva, el otro es un siervo, que aquel es un gran ministro, pero no les conocen. Pero Dios que les conoce les dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y los que nos permite verle los frutos, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis, nos damos cuenta que están muertos, porque están siendo reincidentes y reincidentes y reincidentes y maliciosos, y están operando y tienen beneficios incluso hasta del evangelio, pero de alguna manera tienen dobles vidas. Yo estoy triste de gente que militó a mi lado, gente que predicó conmigo, gente que caminó conmigo, gente que yo consideré que eran genuinos. De pronto sus frutos se manifestaron y a la menor oportunidad de pecar se fueron y le dieron la espalda a Dios. Es triste realmente, pero son cosas fuertes. Ahora, hay un estado de muerte espiritual
Y a eso es que hay que tenerle cuidado, porque este tema, lo que nos está diciendo Dios con esto es, revisémonos. Porque también hay un peligro y es la muerte espiritual. Revisémonos, ¿estamos vivos o estamos muertos? ¿Será que solo tenemos nombre de que vivimos? Pues que realmente estemos vivos, no que solo sea de nombre, sino que no nos pase como el de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amados, esto es triste, pero mucha gente está en esa condición. Yo no he venido a juzgar a nadie, ¿verdad? Porque si alguno está muerto o vivo, que sea Dios revelándolo. Porque si está espiritualmente vivo, pues manténgase así. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero si estás, amado o amada, estás en una condición de mortandad, Dios no puede ser burlado. No sea que termines en una eternidad de oscuridad por causa de querer tirártela de astuto o de listo o de lista, cuando finalmente puedes darte cuenta al final que desperdiciaste la eternidad. Esto es muy, muy peligroso, porque incluso hay gente sirviendo en altares y están muertos, pero tocan muy bien, tienen muchas veces voz de trueno, tienen realmente prestigio, pero ¿cómo están sus vidas? Peligrosísimo. Yo no voy a juzgar a nadie, no voy a mencionar nombres porque eso no me corresponde. Yo tengo que entregar el mensaje, que cada quien se examine a sí mismo con la palabra de Dios y con la dirección de Dios, que seguramente Dios está redarguyendo corazones. Efesios 5:14. Atención, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es un llamado de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si este mensaje ha llegado a tu corazón y te ha confrontado y el Espíritu Santo te está diciendo esto es para ti, tienes nombre de que vives, la gente te aplaude, la gente te respeta, pero tu nombre no está en el libro de la vida. Arrepiéntete, porque este puede ser una última oportunidad que Dios te está dando. Y el Espíritu Santo conoce tus obras. A Él no le puedes engañar. Los hombres pueden aplaudirte, los hombres pueden decir que eres tremendo, tremenda, los hombres pueden decir que eres gran líder, pero Dios y tú saben lo que ocurre en lo oculto. Dios y tú conocen lo que realmente hay en tu corazón. Si hay un genuino anhelo por que las almas se salven o está por otras intenciones. Quizás ya no estás ni esperando a Cristo, sino que estás esperando beneficios terrenales. Finalizo con esto. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios te bendiga, amado hermano y amada hermana. Si aún has entregado tu vida a Cristo Jesús, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú das ese paso de fe y quieres contactarme, seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo y de su palabra, yo te puedo enviar materiales con todo gusto de estudio bíblico, materiales que han sido de bendición para mí, te los puedo compartir para que tú también crezcas en el conocimiento de Cristo Jesús y des mucho fruto para salvación. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo, comparte esto para que llegue también a muchas vidas que necesitan ser alumbradas por la palabra. Dios les bendiga, la paz de Cristo.